Hola, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Eh, Voy a continuar con la explicación de la clase del día número 3. Bueno, los estaba esperando principalmente para saber si de pronto tenían alguna pregunta, alguna duda, algún comentario con respecto a las guías, algo que no hubiese sido claro. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Hubo un procedimiento que me faltó explicarles el día de ayer, un procedimiento pequeño. Un segundito, por favor, ya lo estoy buscando. Ese pedacito chiquitico que me faltó explicarles ayer. En el punto, acá está. En el procedimiento 3 hay un punto que nos indica, nos solicita que generemos un encabezado. Exactamente en el punto 6 del procedimiento 4, fija un encabezado con el texto, informe de relación de gastos, aplica formato al texto. Selecciona todas las hojas y fija un pie de página con el horario de la clase. Bueno, entonces, puntualmente tenemos que generar o llevar un encabezado a una hoja. Y en este caso, ese encabezado va a tener por título Informe de relación de gastos. En el caso del pie de página, es un pie de página que deberá estar aplicado en cada una de las hojas que nosotros tengamos a disposición. Entonces, vamos a abrir Excel en este caso. Es este que está acá. Listo. Este que está acá es el que necesitamos o al cual le vamos a fijar el encabezado a una hoja puntual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? También es muy, muy sencillito. Nos dice que vamos a darle un título que se llama Informe de relación de gastos. Entonces, vamos a seleccionar una hoja, por ejemplo, la de egresos o la de ingresos. Solamente un ejemplo. Vamos a seleccionar una hoja y nos vamos a desplazar a una hoja o a una página que se llama, o a un tipo de vista que se llama diseño de página. La encontramos en la parte inferior derecha. Vamos a encontrar tres botones principales. Uno se llama normal, uno se llama diseño de página y uno que se llama vista previa. Cuando nosotros damos clic al diseño de página, vamos a encontrar la posibilidad de generar un encabezado, al igual que un pie de página. Esta es la forma o esta es una de las formas de realizarlo, pero también podemos generarlo a partir de otra herramienta. Si nosotros nos dirigimos a la pestaña o a la ficha insertar, vamos a encontrar en el costado derecho, casi al finalizar, pues todas las herramientas que tenemos disponibles desde la pestaña insertar, vamos a encontrar un botoncito que también se llama encabezado y pie de página, que básicamente también nos permite, al igual que la primera vista, ingresar tanto el encabezado, se bloqueó, listo, el encabezado como el pie de página. Entonces, voy a tomar este que utilicé como ejemplo. Es un archivo que estaba calificando. Bueno, este nos sirve para tomarlo de ejemplo. Entonces, a este archivo nos solicitan que le ubiquemos o le demos un encabezado. Cuando nosotros ingresamos un encabezado, tenemos tres secciones en las cuales lo podemos aplicar. En la izquierda, en el centro y en la derecha. En cada uno de estos podemos asignar diferentes herramientas. Para este ejemplo vamos a asignar la palabra o el texto que nos dicen en el costado central. Dice que es informe relación de gastos. Informe relación de gastos. Entonces, esto significa que automáticamente lo que hicimos fue generar un encabezado para las páginas en las cuales estamos trabajando y básicamente se va a repetir para esta página y solamente para esta página.
Si nosotros, por ejemplo, verificamos en la página de egresos, no vamos a encontrar el mismo encabezado que acabé de digitar. Estaba el de ejemplo, pero no el mismo encabezado que nosotros acabamos de digitar. Informe de relación de gastos, no lo vamos a encontrar acá porque solamente lo aplicamos para esta página. Si nosotros queremos, por ejemplo, que se aplique un encabezado o un pie de página, más bien en este caso, a cada una de las hojas que tenemos seleccionadas, debemos hacer un procedimiento diferente. Realmente también es muy sencillo y lo vimos o lo explicamos el día lunes. Entonces vamos a recapitular ese primer ejemplo. Perdón. ¿Dónde está la lupa? Acá está la lupa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar un mismo pie de página a 4 hojas diferentes que van a ser funciones, fórmulas con funciones, fórmulas básicas, ingresos y egresos. Las 4 van a contener el mismo pie de página. ¿Cómo hacemos? Entonces, pulsamos la tecla Control para seleccionar varias hojas al mismo tiempo. No vamos a dejar de pulsar la tecla Control mientras seleccionamos con nuestro mouse cada una de las hojas a las cuales les vamos a aplicar en este caso el pie de página. Entonces, voy a pulsar la tecla Control, hago clic en la hoja Fórmulas básicas, hago clic en Ingresos y hago clic en Egresos. Si quisiera tomar las demás páginas, también lo podríamos hacer. Si quiero quitar una, vuelvo a hacer clic en la tecla Control o vuelvo a seleccionar la tecla Control y hago clic de nuevo en la hoja para que se quite esta hoja de la selección. Ya con esto, nosotros podríamos ir a la pestaña de insertar, podríamos seleccionar el encabezado y pie de página, que de hecho es el único botón que tenemos disponible, es el único botón que podemos trabajar en este momento. Y podríamos entonces insertar el pie de página que nosotros en este caso queremos aplicar. Bajamos la página hasta que encontremos una opción que nos dice agregar pie de página. El pie de página para este ejemplo es, fijo un pie de página con el horario al que asiste. Entonces aquí podríamos decir Excel básico, 8 a.m., 5 p.m. Perdón, 5 p.m. Me falta el 5, perdón, 5 p.m. Listo. O inclusive si quieren podríamos nosotros escribir el Excel básico en la casilla del centro y a la derecha podríamos digitar en este caso los valores que corresponden a la hora. Y si nosotros verificamos si eso ocurrió en cada uno de los pies de páginas, podemos verificar que en la hoja siguiente, la hoja fórmulas básicas, estamos viendo el mismo pie de página. Lo mismo para los ingresos y lo mismo para los egresos. Si notaron o se dieron cuenta cuando estábamos haciendo el primer video, bueno, le estábamos explicando cómo encontramos el pie de página y el encabezado, pudieron notar que aquí en este caso no teníamos nada y que en esta vista, por ejemplo, donde no digitamos el horario, no se encuentra lo que nosotros tomamos como pie de página. Si hay un pie de página, porque ya venía puesto, pero no el mismo que nosotros pusimos hace algún momento. Entonces, bien, esto es lo que queríamos desarrollar. Esta es la primera parte de algo que nos faltó ayer, cómo ingresar un encabezado y cómo ingresar un pie de página. El encabezado lo agregamos a una sola hoja porque solamente lo queríamos ver en una hoja, mientras que el pie de página lo insertamos a cada una de las hojas que seleccionamos para no insertar uno a uno, sino que todos nos queden de una vez. Bien, entonces este fue el pedacito que nos faltó ayer. Ya con eso culminaríamos la explicación del procedimiento 4 y de cada uno de los procedimientos de la guía 2.
o del día martes que estábamos viendo ayer. El día de hoy vamos a ver conceptos muy chéveres. Es una de las clases, diría yo, más importantes, más esenciales de Excel, principalmente porque es una de las clases que nos ahorra muchísimo tiempo cuando estemos desarrollando nuestro trabajo diario. ¿Por qué razón? Porque esta clase nos permite entender o comprender cuáles son los tipos de series que se hacen. Ya vamos a ver qué es una serie. Cómo podemos desarrollar referencias de celdas, que es una de las clases o uno de los temas principales que nosotros vemos en Excel. Existen tres tipos de referencias y veremos uno a uno. Y algunos ejemplos un poco más sencillos de funciones, como de pronto ayer vimos la suma, pero hoy veremos la función del promedio, la función de máximo, el mínimo, funciones de contar y contará. ¿Cuáles son las diferencias entre contar y contará, por ejemplo? Entonces voy a abrir un archivo nuevo, regálenme un segundo. Listo. Entonces, empecemos por lo más sencillo. Empecemos por las series. Las series son la forma en la que Excel tiene cómo implementar un desarrollo rápido a partir de una estructura o a partir de un orden lógico. Una estructura o un orden lógico. Cuando nosotros hablamos de un orden lógico, esta la voy a combinar para que nos quede mejor. Cuando nosotros hablamos de una estructura, es una estructura que aplicamos principalmente a una fórmula o función. Ya lo vamos a explicar de qué hablamos cuando estamos diciendo que una estructura la podemos aplicar a una misma fórmula o una misma función. Pongamos esto aquí en colores, pongámosle colores para que se vea un poco más, para que resalte un poco realmente. Estos dos títulos también van a llevar un color un poco más claro. Y esto que tenemos acá va a llevar un color un poquito todavía más claro. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una misma estructura nos puede servir para una fórmula o función, quiere decir que nosotros podemos repetir una misma fórmula o una misma función. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no necesito hacer 1000 fórmulas o 1000 funciones si con una sola puedo resolver un problema o una característica especial. Estas voy a darles un poquito más de espera para explicarlas un poquito más a profundidad, porque cuando estemos explicando esto también podemos ver un concepto, o bueno, el concepto que les hablaba al principio, que se llama referencias. Es un concepto vital en Excel, es uno de los conceptos más importantes que existe, principalmente porque cuando se conoce bien se ahorra muchísimo trabajo. Entonces, este puntico lo vamos a dejar pendiente para explicar también cuál es esta forma en la que se desarrollan series a partir de referencias. Y las de orden lógico son un poco más sencillas. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos incluir palabras clave. ¿Como cuáles? Como palabras que incluyan semanas, meses, también podemos hablar de fechas o podemos hablar de números. Hay un orden lógico a partir de una serie que me permitiría a mí lograr generar una semana, un mes, una fecha o números para que se especifiquen inmediatamente cuando nosotros desarrollemos nuestra serie o nuestra función. Entonces, todo esto funciona a partir de algo muy importante que trabajamos ayer un poquito, algo que se denomina controlador de relleno. Controlador de relleno. El controlador de relleno es el que básicamente nos permite organizar o ordenar cada una de estas series
de tal forma que se especifiquen o se ajusten de manera automática. Y ayer vimos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros digitamos la palabra enero y necesitamos seguir o continuar escribiendo, en este caso, la palabra febrero, marzo y así consecutivamente, no necesitamos seguir digitando o continuar escribiendo cada uno de los meses del año. Esto nos tomaría tiempo. Lo que podemos utilizar es el controlador de relleno, o lo que podemos hacer es utilizar el controlador de relleno para que Excel nos ayude generando una serie automática para que ésta se escriba por nosotros y nosotros no tengamos que digitar una por una. Recordemos que ayer lo hicimos de la siguiente forma. Nosotros seleccionamos este puntico verde que tenemos aquí en la parte inferior derecha. Acá se ve un poquito más claro. Este puntico que tenemos en la parte inferior derecha lo seleccionamos con el fin de que nos sirva para completar o para generar series. Entonces, cuando damos clic en ese botón y desplazamos hacia abajo, observen que automáticamente se completa la palabra febrero. Si desplazamos una vez más, tendremos la palabra marzo. Y si desplazamos dos veces más, tendremos abril y mayo. Si continuamos con este ejercicio, con esta tarea, vamos a encontrar que en algún punto vamos a llegar al mes de diciembre, cada uno de los meses que tiene el año. Y si nosotros volvemos a seleccionar esa serie o seguimos desplazándola, vamos a volver a entrar en enero. La razón es muy sencilla y es porque en diciembre ya no tenemos más meses del año, la única opción que nos queda es seguir repitiendo esa misma característica. Pero la serie no solamente puede ser lineal, bueno, en este caso digitando todos los meses del año. También, por ejemplo, lo podemos hacer trimestral. Recordemos que un trimestre se caracteriza por hablar de enero, febrero y marzo. Eso es un trimestre. Si nosotros, por ejemplo, en vez de tener febrero en la segunda casilla, sino que, por ejemplo, tenemos abril, voy a borrar esto un momento para que se vea mejor. Estamos diciendo que estamos iniciando solamente en el trimestre. Iniciamos en el primer trimestre para enero, iniciamos en el segundo trimestre para abril. Aquí lo que lo que nosotros acabamos de hacer fue crear una secuencia. Y esta secuencia está indicándose que debe aumentar cada 3 meses. Cuando nosotros volvamos a arrastrar de abril, vamos a pasar 3 meses después al mes de junio. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, de julio. Estamos saltando 2 meses. Enero, saltamos febrero y marzo, por eso estamos siguiendo o continuando en abril. Después de abril estamos saltando mayo y junio y saltamos directamente a julio. Y si volvemos a saltar va a pasar exactamente lo mismo. Estamos saltando 2 meses. Vamos a pasar directamente, perdón. Bueno, es importante ya que lo que vimos allí. Si no seleccionamos la serie tal cual como la hemos venido generando, es decir, si solo seleccionamos una celda de esa serie, cuando la arrastremos nos va a mostrar la palabra o en este caso el mes de agosto. ¿Por qué razón? Porque Excel siempre hace este tipo de series de manera lineal. Si nosotros construimos una serie que debe saltar cada 2 meses, es necesario que seleccionemos o que tomemos lo que ya hemos venido trabajando, seleccionando con nuestro mouse cada una de las celdas en las cuales hemos tomado como referencia la serie, y a partir de estas 3 celdas, en este caso, volvamos a seleccionar para que de julio sí nos pase a octubre y no al mes de agosto, para que salte 2 meses. Y siempre va a continuar con esta secuencia, siempre va a continuar saltando 2 meses. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si nosotros ponemos enero y junio, ya no estamos saltando 2 meses, ya estamos saltando un poco más de tiempo, pero nosotros en este caso siempre le estamos enseñando a Excel que estamos saltando una cantidad de tiempo determinado. Por ejemplo, aquí de julio pasaríamos a diciembre, perdón, a enero, nuevamente porque estamos saltando cada cierta cantidad de meses. Entonces, digamos que Excel tiene la posibilidad de generar este tipo de series
a partir de una estructura que nosotros estamos dando, en donde estamos diciendo que queremos saltar cierta cantidad de meses, un mes sí o un mes no, por ejemplo, febrero no, pero marzo sí. ¿Eso qué significa? Que el siguiente mes, que será abril, no lo vamos a ver, pero mayo sí. Y el siguiente mes de junio no lo veremos, pero julio sí. Entonces allí estamos hablando de un bimestre. Entonces, nosotros al definir una estructura, estamos definiendo qué queremos incluir en esa serie y qué no vamos a incluir en dicha serie. Para, por ejemplo, las semanas, los días de la semana va a pasar exactamente lo mismo que estábamos hablando. Aquí de pronto lo voy a poner con días de la semana para que se vea un poco más claro. Días de la semana. Por ejemplo, si nosotros ponemos lunes, automáticamente al seleccionar el controlador de relleno, costado derecho inferior, cuando arrastremos veremos el martes, veremos el miércoles y seguimos arrastrando hasta que lleguemos al domingo, siempre en un orden específico, siempre en el día que nosotros iniciamos o siempre a partir del día en el que nosotros iniciamos arrastrando una vez. Si volvemos a arrastrar, nos mostrará el lunes y seguirá haciéndolo de manera consecutiva. Si nosotros, por ejemplo, no iniciamos desde el día lunes, sino que iniciamos desde el día miércoles, va a pasar exactamente lo mismo. El siguiente día será jueves, el siguiente día será viernes, y esto no significa que solamente me sirva cuando nosotros desplacemos hacia abajo. Si nosotros tomamos ese mismo controlador de relleno y desplazamos hacia arriba, automáticamente también se nos va a ajustar para completar los días de la semana, el lunes y por ejemplo el domingo. Y si nosotros desplazamos, por ejemplo, hacia la derecha, va a pasar exactamente lo mismo. Del miércoles vamos a pasar a jueves y de jueves vamos a pasar a viernes. Si nosotros desplazamos hacia la izquierda, pasa exactamente lo mismo. Retrocedemos en este caso un día. De viernes pasamos a jueves. Entonces el controlador de relleno es bastante útil en cuanto a que nosotros podemos generar diferentes tipos de series a partir de una simple palabra o una sencilla palabra para que Excel complete automáticamente los días de la semana que nosotros en este caso queremos incluir. No importa hacia dónde nos desplacemos, Excel siempre va a tener la posibilidad de completar los datos por nosotros, siempre y cuando sea un dato determinado. ¿Qué pasa con otro tipo de datos? Con datos que realmente, esto mismo también lo podemos hacer, ¿no? Lunes y, por ejemplo, saltar martes y miércoles e ir directamente al jueves. Si nosotros saltamos 2 días, saltaremos viernes y sábado, pasaremos directamente al domingo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos aquí? Especificar una estructura en los datos. Siempre creando una serie para generar una repetición de lo mismo. Si saltamos 2 días, Excel también va a saltar 2 días. Si saltamos 5 días, Excel va a hacer exactamente lo mismo. Pero hay algunas palabras que no toma como referencia porque le es muy difícil entenderlas o son palabras que no vienen predefinidas por el sistema. Si utilizamos, por ejemplo, nuestro nombre, Excel no tiene la forma, no tiene la manera en saber cuál sería, por ejemplo, mi segundo nombre para digitarlo allí automáticamente o mucho menos mi apellido. Cuando nosotros digitamos palabras como Miguel, como hola o como una simple letra, por ejemplo, la A, lo que sucede cuando arrastramos este tipo de palabras o este tipo de mensajes es que se repiten automáticamente la misma cantidad de veces que nosotros las seleccionemos. No va a existir ningún otro cambio, siempre va a repetir la misma letra o la misma palabra. Por ejemplo, aquí en el abecedario tenemos la A, tendríamos la posibilidad de generar la B, pero vemos que no la toma. Lo que hace es repetir la A. Y si nosotros aquí, por ejemplo, ponemos la B, y desde estas dos casillas seleccionamos para ajustar automáticamente, no va a continuar especificando lo que nosotros queremos o intuimos que sería el abecedario. Se va a quedar como AB, luego va a seguir tomando las mismas palabras que nosotros tomamos. Primero la A y luego la B. Primero la A, luego la B.
Lo mismo va a pasar con la palabra hola o con la palabra Miguel. No hay forma de que Excel entienda qué es lo que estamos buscando para generar una serie y que la complete automáticamente por nosotros. De pronto hasta allí tenemos alguna pregunta. Bueno, entonces, eso principalmente basándonos en las palabras o en las letras. Otro tipo de orden lógico que podemos darle es a las fechas automáticas. Por ejemplo, hoy es 6 de octubre, 6 de octubre del 2021. Cuando nosotros especificamos una fecha, Excel automáticamente va a continuar con la secuencia de esa fecha. Entonces, por ejemplo, si nosotros desplazamos una vez más con el controlador de relleno, nos saldrá la siguiente fecha. Y así sucesivamente, siempre nos va a continuar mostrando la siguiente fecha del día hasta que lleguemos a un punto donde finalicemos la cantidad de días del mes, el día 31 de octubre, y cuando volvamos a arrastrar, la única opción que tiene es desplazarse o continuando en el calendario, tomando el 1 de noviembre del 2021. Entonces, en este caso, por ejemplo, la secuencia que estamos viendo en la fecha es que simplemente, al igual que en ciertos días de la semana o en ciertas palabras, a partir de una palabra podemos generar una secuencia. Cuando nosotros queremos generar una secuencia un poco más avanzada o un poco más puntual, por ejemplo, ¿qué día sería? Hoy es miércoles, ¿no? El otro miércoles sería 13. Por ejemplo, 13 de octubre del 2021. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una secuencia para que los datos cambien o para que me muestre una secuencia de datos de una fecha por semana. Entonces, si nosotros verificamos, cuando arrastremos esta serie, la siguiente fecha que me va a mostrar será el 20. Siempre sumando de a 7 porque estamos hablando de que estamos sumando 7 días para generar una semana. Si volvemos a tomar, nos mostrará el 27 y si volvemos a tomar, nos mostrará en este caso ya el mes de noviembre porque estamos culminando o no alcanzamos a generar esa misma semana en este mes, sino que automáticamente avanza a la siguiente. Entonces ya estamos hablando del 3 de noviembre del 2021. Pero no solamente podemos generarla por semana, también podemos generarla por mes. Al igual que lo acabamos de desarrollar o como lo acabamos de ver, podríamos nosotros decirle que la queremos ver el 6 de noviembre del 2021. Estamos separando o estamos generando una secuencia que va o que cambia cada mes y que a partir de estas dos nosotros podríamos generar una secuencia para que cambie siempre una vez al mes. Puede ser que tengamos una reunión, no sé, mensual, y esto nos serviría para determinar ese tipo de fechas directamente en un acta para calcular los datos sin necesidad de estarlo haciendo manualmente, que nos quita realmente tiempo. Como les digo, la idea de Excel siempre es automatizar el proceso, siempre es desarrollarlo mucho más rápido y con eso trabajar de manera más sencilla. También lo podríamos hacer por año, por trimestre, bueno, realmente es de acuerdo a lo que nosotros necesitemos o a nuestra necesidad muy puntual. Un ejemplo más, por ejemplo, si nosotros tomamos el 6 de octubre del 2022, va a pasar exactamente lo mismo. La siguiente fecha que nos va a mostrar sería el 2023, en la misma fecha, 2024, y finalmente el 2021, perdón, 2025. Entonces, las secuencias de fecha también son bastante sencillas, al igual que lo vimos hace algún momento, podemos hacerlo hacia arriba, podemos hacerlo hacia la izquierda, podemos hacerlo hacia la izquierda y podemos hacerlo hacia la derecha. Como en este caso solamente estoy seleccionando una casilla, no estoy generando una secuencia ni de semana, ni de mes, ni de año,
Lo que Excel hace es completarme cada una de estas secuencias por día. Entonces, el día anterior, porque estoy yendo hacia la izquierda, el día anterior, porque estoy yendo hacia arriba, el día superior o el día siguiente, porque estoy yendo a la derecha, y el día siguiente, porque también voy hacia abajo, a partir de la secuencia que acabamos de generar. Para los números pasa un poquito diferente, pero es un poquito más de lo que hemos venido viendo. Si nosotros digitamos el 1, perdón, ya está en formato fecha. Si nosotros tomamos el 1, es el primer número de la secuencia o es el número de la secuencia que queremos dar y queremos hacer un listado de números para que llegue, por ejemplo, al 10. Nosotros, en teoría, si tomáramos el 1, automáticamente al desplazarnos podríamos completar la secuencia para llegar al día 10. Pero en los números es un poquito diferente. En los números se necesita una secuencia de al menos dos números. Dos números. En los números se necesita al menos una secuencia de al menos dos números. ¿Por qué razón? Si yo tomo este 1 y lo desplazo hacia abajo, hacia la derecha o hacia donde nosotros queramos, observen por favor que siempre me va a mostrar el mismo número 1. Si lo hago hacia la izquierda va a pasar lo mismo, si lo hago hacia arriba va a pasar lo mismo y si lo hiciéramos a la derecha va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos una secuencia de al menos dos números para que Excel entienda qué es lo que nosotros queremos llevar a cabo. Si nosotros, por ejemplo, en vez de este 1 pusiéramos aquí un 2, y a partir de estos dos números, seleccionándolos con nuestro mouse, empezamos a seleccionar o empezamos a generar la misma secuencia, vamos a ver que empezamos a sumar de a 1. Vamos a sumar de a 1, más 1. Perdón, más 1. ¿Por qué razón? Porque nosotros en la secuencia dijimos que 1 más 1, en este caso, sería 2. Automáticamente Excel entiende que nosotros siempre queremos sumar de a 1, o esto es al menos lo que queremos generar, y va a empezar a replicar esa secuencia por nosotros. El siguiente número será 3, el siguiente 4, y así de forma consecutiva hasta que lleguemos al 10 o al número que nosotros queramos en este caso. Cambia si nosotros, por ejemplo, ya no tomamos la secuencia de a 1, sino, no sé, de a 5, para que aquí, por ejemplo, si tomamos el 5, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Entre el 1 y el 5 hay una diferencia de ¿cuántos números? Ah, perdón. Hay una diferencia de 4 números. Hay una diferencia de 4 números. Significa que estamos siempre sumando de a 4. Del 1 más 4 nos da como resultado 5. Pasa exactamente lo mismo. Si nosotros tomamos ese 5 y le sumamos 4, aquí el resultado debería darnos 9. Porque esa fue la secuencia que nosotros ejecutamos o llevamos a cabo. Estamos sumando 4. El siguiente será 13, el siguiente será 17 y así de forma consecutiva, siempre sumando de a 4. Porque si le sumamos 5, ya el número inicial o el segundo número no sería 5, sino sería 6. Entonces ya estamos hablando de que el siguiente número, o al sumar 5, 1 más 5 sería, bueno, en este caso 6, 6 más 5 sería 11, perdón, 11, y 11 más 5 sería 16, pero sí, 16. Y así de la misma forma en la cual hemos venido trabajando hasta el momento. Entonces, en los números necesitamos una secuencia de dos números. En las fechas, solamente una fecha. En las palabras, también una palabra. Si necesitamos generar una secuencia un poco más compleja o una serie un poco más con cierto orden cronológico, más específico, necesitamos decirle que, en este caso, necesita más de una fecha. Y en este caso utilizamos dos fechas o dos palabras clave de 2 días de la semana, por ejemplo. Recuerden que hay palabras que solamente entiende o hay muy poquitas que entiende.
principalmente enfocadas a las fechas, no hacia otro tipo de cosas. Por ejemplo, el abecedario no lo toma. Y hay solamente algunas muy puntuales que sí puede ejecutar y otras que no. A partir de esta explicación, quisiera mostrarles o quisiera indicarles lo que nos están solicitando, porque también lo podemos hacer con una herramienta diferente. Nos dicen que en la celda 1 digitemos la palabra enero y en A2 digitemos la palabra marzo. Un poquito más cerca, eso es. Entonces, enero, en la siguiente la palabra marzo. Selecciona las celdas A1 hasta A12 y utiliza la opción autorrellenar. Revisa que los datos aparezcan. Bueno, entonces nos están diciendo lo siguiente. Nos vamos a ubicar en la celda A1 y con nuestro mouse, con nuestro puntero, vamos a dar clic y sin soltarlo vamos a seleccionar hasta la celda número 12. 12. Listo. Perdón, es que voy a hacer un poquito más lejos porque quiero que vean cuando se llene por sí sola. Listo. Acá. Seleccionamos de tal forma que todo nos quede en color gris. Seleccionamos cada una de las celdas que estamos viendo en nuestra pantalla para que todas nos queden seleccionadas. Y lo que podemos hacer es utilizar una herramienta en Excel o una herramienta que tenemos por acá. Dentro de la pestaña Inicio, al costado derecho, casi al final, vamos a encontrar un botón que se llama Rellenar. Este botón lo que hace es permitirnos, en cierta manera, culminar también los procesos. Aunque sinceramente a mí me parece que uno se demora un poquito más cuando utiliza este tipo de herramientas, justamente porque nosotros lo podemos realizar a través de una pestaña un poco más rápida. Entonces, vean que en este botón de rellenar hay un botoncito que se llama relleno rápido. Entonces, cuando nosotros demos clic en rellenar y en relleno rápido, no lo tomo, que es este mismo botón, pero pues no lo está tomando. La herramienta no la está generando porque normalmente lo que hace es rellenarla por sí sola. Porque realmente lo más fácil es lo que les estaba contando hace algún momento. Simplemente seleccionar las dos celdas. Este es el relleno rápido, que es básicamente lo que se denomina como un análisis. Y cuando nosotros desplazamos hacia las fichas o hacia la fila 12, vamos a ver que los datos se completan por sí solos, siempre saltando un mes. Febrero no, marzo sí. Abril no, pero mayo sí. Junio no, pero julio sí. Agosto no, pero septiembre sí. Y así de forma consecutiva, siempre generando la misma serie. Que básicamente lo que hacemos es recortar el año a 6 meses, por eso nos muestra la misma cantidad de datos en este caso. Vamos a intentarlo de nuevo, pero cuando utilizamos la herramienta seleccionada, observen por favor que cuando nosotros utilizamos la herramienta que nos indica, nos dice que ese análisis rápido lo puede hacer con control y la letra Q. Pero cuando nosotros utilizamos control Q, lo que hacemos es generar una tabla. Y no es lo que estamos buscando, sino que estamos buscando que los datos se completen por sí mismos o por sí solos. Entonces, en este caso, les recomiendo que utilicen el controlador de relleno, que es mucho más rápido, lo tenemos a nuestra disposición y eso nos permite culminar o completar los datos de manera más rápida y más fácil. Para el siguiente punto nos dice, digite en la celda B1 la palabra lunes, luego haga doble clic al controlador de relleno de la celda. Entonces aquí nos dicen que digitemos la palabra lunes. Lunes. Y que cuando digitemos la palabra lunes, hagamos doble clic en el controlador de relleno. Recordemos que el controlador de relleno es este puntico verde que se encuentra en la parte inferior derecha. Cuando nosotros hagamos doble clic a este puntico, voy a hacerlo de nuevo.
Nos ubicamos dentro del puntico o encima del puntico de tal forma que nos aparezca una cruz en color negro y damos doble clic sobre ella. ¿Qué sucede? Que automáticamente Excel detecta hasta qué punto tenemos información o tenemos datos. Detecta que la columna anterior contiene o está almacenando 12 casillas, 12 celdas diferentes, y automáticamente lo que hace la siguiente columna es aplicar o seleccionar datos hasta el mismo punto donde nosotros lo teníamos en este caso. Si nosotros tuviéramos datos hasta la casilla 15, por ejemplo, cuando utilicemos el controlador de relleno, lo va a tomar justamente hacia hasta esa última casilla que nosotros tengamos seleccionada. Nunca más, nunca menos. Siempre va a tomar como punto de referencia el dato que tiene en la columna anterior. Y por eso está sucediendo en este caso que los datos se completan por sí solos hasta la casilla 12. En la celda C1 digita el número 9 y elabora una serie geométrica con incremento de 6 y límite de 895. Entonces aquí en la celda C1 vamos a incluir el número 9, perfecto. Y a partir de esta vamos a generar una serie geométrica. ¿Qué es una serie geométrica? Una serie geométrica significa que este valor se va a multiplicar por 6, 9 por 6, y el resultado pues no es que este 6 aparezca acá, es para ser más claro. Me va a mostrar el resultado de 9 por 6, que en este caso sería, en verdad que no está, 54. ¿Sí? No, lo que hace en este caso es multiplicar 9 por 6 y nos da como resultado 54. Lo siguiente que hará en este caso para generar la siguiente serie es multiplicar el 54 por el 6 y eso nos dará un resultado correspondiente a 54 por 6 es 324. Pero entonces la idea no es que nosotros lo generemos un numerito a la vez o que lo calculemos de esta forma, porque observemos que cuando nosotros intentamos generar esa misma serie, Excel ya no la entiende. Entonces aquí el 94, el 99 nada tiene que ver y el 144 mucho menos. El 0 la verdad es que no sé de dónde lo está tomando. Entonces cuando estamos generando una serie geométrica que requiere una multiplicación, es necesario utilizar una herramienta. Y lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Vamos a ubicarnos en la casilla en donde tenemos el número inicial, el valor en el cual vamos a basar nuestra serie. Vamos a desplazarnos hacia la casilla de autorrellenar o de rellenar y allí vamos a encontrar algo o un botoncito que se llama series. Vamos a encontrar un botón que se llama series. Vuelvo a hacerlo, seleccionamos la casilla donde tenemos ese valor inicial. Nos desplazamos hacia el botón de rellenar y allí tomamos la casilla o la función de series que nos permite desarrollar gran parte del trabajo que estamos haciendo. ¿Qué diferencias vemos acá? Nos hacen una pregunta inicial. ¿Cómo vamos a generar los datos? ¿En filas o en columnas? El ejercicio nos dice que deberíamos utilizarla con incremento de 6. Bueno, no, en este caso no lo dice. No, perdón, sí lo dice, en filas. Una serie geométrica en filas con incremento de 6 y límite de 895. Listo, entonces como nos dice que lo vamos a hacer en filas, vamos a verificar que esté en filas. Lo que va a pasar es que va a tomar los resultados en las filas, es decir, hacia la derecha. Si lo hiciéramos en las columnas, lo tomaríamos hacia abajo porque estamos hablando de la misma columna, pero en este caso vamos a tomar filas. Lo que estamos viendo acá es una pequeña diferencia de qué es lo que podemos crear. Cuando hablamos de una serie lineal, estamos hablando de una suma. El mismo ejemplo que trabajamos ahorita.
¿Cuánto quieres sumarle a este 9? Mira, yo a ese 9 quiero sumarle un 1 para que sea 10. Y a ese resultado que nos dio de 10, vamos a sumarle otro 1 para que sea 11 y así de forma consecutiva. O por ejemplo, si le sumamos 5, como hicimos el ejemplo, entonces 9 y 5 sería 14. Y a ese 14 volvemos a sumarle 5 para que sea 19 y así consecutivamente. La opción geométrica es una opción que nos permite multiplicar los datos. Como les he explicado ahorita, 9 por 6, 54. 54 por 6, 324 creo que nos dio. Y así de forma consecutiva. Pero si nosotros no le decimos que tenga un límite, va a llegar al punto en el que va a terminar las celdas o las filas y es porque ya no encuentra más dónde completar los datos. Para este ejemplo nos dice que el máximo es de 895. 895. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a multiplicar 9 por 6, obtendremos un resultado, ese resultado lo volveremos a multiplicar por 6 y así de forma consecutiva hasta que encuentre un número máximo de 895. ¿Qué significa eso? Que si la multiplicación da más de 895, no nos lo va a mostrar porque ese es el límite. Daremos clic en aceptar y entonces vemos que tenemos tres resultados solamente. 9, 54 y 324. Si nosotros multiplicamos 324 por 6, eso nos daría como resultado 1914 y sabemos perfectamente que 1944, perdón, es mayor a 895, por esa razón ya no me muestra ese resultado en esta casilla o en esta celda. A eso se refiere o en esto hacemos referencia cuando hablamos de una serie geométrica. Selecciona la celda C1 hasta E12 y utiliza la opción relleno hacia abajo, desde C1 hasta E12. Entonces tomamos desde C1 hasta E12 con nuestro mouse, como lo hemos venido haciendo, y luego nos dice que utilicemos la opción rellenar hacia abajo. La verdad es que es lo mismo que hacer lo siguiente. Ya les muestro. Cuando le damos clic en rellenar, de la misma forma en la que lo habíamos efectuado hace algún momento, vamos a encontrar un botoncito que dice hacia abajo. Entonces, cuando nosotros le damos rellenar hacia abajo, lo que sucede es ese primer ejemplo que les explicaba cuando nosotros solamente hacemos la secuencia con un número. El número se repite la misma cantidad de veces que nosotros le indiquemos, que era básicamente lo que les mostraba ahorita cuando tomábamos el 9 y lo rellenábamos hacia abajo. Lo que hace siempre es mostrarnos el mismo número a menos de que nosotros le indiquemos otro valor numérico para que genere una secuencia. Pero es, digamos, la forma en la cual podemos controlar o generar la misma serie, pero de maneras diferentes. Entonces ya vimos que lo podemos hacer con el mouse, dando clic y desplazando el mouse, que también lo podemos hacer con el controlador de relleno, dando doble clic sobre la celda, o que le podemos decir que lo vamos a hacer con un relleno hacia abajo. Pero todas nos van a funcionar de manera correcta. Luego nos dice, en la celda F1 digite tal cual la siguiente fecha, 1 de mayo del 2019. Entonces, 1 de mayo del 2019. 1 de mayo, era el 05, la palabra mayo, ya lo olvidé. El 05 del 19. El 19, perdón un segundo. Listo. Luego, usando esta fecha, elabora en columnas una serie cronológica con unidad de tiempo, día laborable, incremento 1 y límite la fecha de hoy. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una serie cronológica con la unidad de tiempo día laborable, con un incremento de un día a la vez y la fecha va a ser un máximo de hoy. Tal cual como lo realizamos hace algún momento, vamos a seleccionar la fecha que acabamos de ingresar. Es indispensable que primero seleccionemos la celda, si no, no vamos a ejecutar el proceso correctamente.
Luego de ello nos vamos a ir al botón rellenar y vamos a dar clic en la palabra series. En este caso vamos a hacer el ejemplo diferente porque son bastantes fechas, ya han pasado casi 2 años, más de 2 años. Entonces vamos a elaborarla en la misma columna para que no nos tome toda la hoja. Vamos a tomarla o vamos a desarrollarla en columnas. Excel detecta automáticamente que nosotros estamos desarrollando, en este caso, una serie cronológica, porque es una fecha, y nos hace una pregunta. ¿Cada cuánto quieres aumentar esta fecha inicial? Lo que estamos viendo aquí, o lo que se dice que conoce como fecha, es un día a la vez, por mes, como vimos el ejemplo, para que pase de mayo al siguiente mes, a junio, a julio y así consecutivamente. Y en el año pasa exactamente lo mismo, del 19 pasar al 20, al 2021 y así de forma consecutiva. O si, por ejemplo, nosotros le decimos que en el mes va a tener un incremento de 2, entonces pasa lo que estábamos viendo en el ejemplo. De mayo pasa directamente a julio, porque estamos aumentando cada 2 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Sí, es correcto. Cambia cada 2 meses. Perdón. La opción día laborable es una opción que identifica o se reduce a que Excel considera que nosotros o las personas normalmente no trabajan ni los sábados ni los domingos. Entonces lo que hace es saltar las fechas o no incluye las fechas ni de los sábados ni de los domingos. Es como la gran diferencia entre las demás que estamos viendo. Le decimos que vamos a tener un incremento de un día a la vez y que vamos a tener como límite la fecha de hoy, 6 de octubre del 2021. Lo dejo un momento en la pantalla para que lo confirmen, verifiquen que está bien en casa, que lo estamos teniendo, que lo tenemos igual en este caso, y le damos clic en la palabra aceptar. Voy a desplazarme hacia el final para que veamos el ejemplo un poco más claro. Entonces, por ejemplo, veamos que del 24 pasa al 27 directamente. No nos está mostrando ni el 25 ni el 26 del mes de septiembre. Verifiquemos acá. Entonces, el 25 fue sábado y el 26 fue domingo. Lo mismo va a pasar. El 18 fue sábado y el 19 fue domingo. Si nosotros verificamos, no aparece ni el 18 ni el 19, ni tampoco el 25 y el 26, justamente por la razón que les estaba contando hace algún momento. Excel siempre pasa los sábados y los domingos porque considera, digamos de alguna forma, que nosotros o para nosotros esos días no son laborables. Y continúa cronológicamente siempre ingresando un día a la vez, porque nosotros dijimos que lo debía hacer cada día o un día a la vez. Entonces, del 30 del mes anterior, de septiembre, pasa al 1 de octubre y así de forma consecutiva. Aquí, por ejemplo, falta el 2 y el 3 por la misma razón. Pasa al 4, que fue el lunes, 5 y el día de hoy, que en este caso es miércoles. Esa es como la diferencia entre la fecha o en este caso el día laborable. En la celda G1 digita el 2 y elabore una serie lineal en columnas con incremento de 8 y límite de 89. Entonces ubicamos el 2 con incremento de 8. Recordemos que cuando hacemos una serie lineal estamos sumando. 2 más 8 sería 10, 10 más 8, 18 y así consecutivamente, siempre sumando de a 8. Tal cual como lo hemos venido realizando, como lo hemos venido viendo, vamos a seleccionar la casilla que tiene el número 2 o la celda que tiene el 2. Vamos a decirle que vamos a utilizar una serie, desde el botón de rellenar, una serie en columnas o en filas. En columnas, creo. En columnas, sí, en columnas. La cual vamos a desarrollar en este caso en columnas de manera lineal, que es la opción
principal o la opción básica que vamos a utilizar, que recuerden que es una suma, sumando de a 8 con un límite de 89. Entonces vamos a ponerle aquí el 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al 2 le vamos a sumar 8 para que nos dé 10 en esta segunda casilla. Al 10 que tenemos acá vamos a sumarle 8 para sumar 18 y así vamos a hacerlo consecutivamente hasta que lleguemos a un número que no pase de 89. Siempre va a ser nuestro tope o siempre va a ser el último número que podamos digitar. Si pasa a 90 o 91 ya no nos lo va a tomar. El límite será en este caso 89. Entonces verifiquemos. Del 2 pasamos al 10, luego al 18, siempre sumando 8 hasta que lleguemos al 74, 74 más 8, 82, 82 más 8 será 90. Como 90 pasa del 89, ya no nos lo va a tomar en este caso. Luego nos dice que seleccionemos las casillas y hagamos relleno hacia la derecha. Luego nos dice que seleccionemos las casillas desde H1 hasta H12 y que utilizando la misma opción de rellenar le demos clic para hacer un relleno hacia la derecha. ¿Qué va a pasar? En este caso, que automáticamente va a replicar los números que entiende o que tiene en la casilla anterior, en la columna anterior, para pasarlos hacia la derecha de forma automática sin que nosotros lo tengamos que digitar. Aunque realmente, como les digo, esta opción o muchas de esas opciones no son rápidas ni son tan efectivas, porque nosotros podemos seleccionarlo con nuestro mouse y sencillamente desde el controlador de relleno darle clic para que pase hacia la derecha y nos va a pasar exactamente lo mismo, va a pasar el mismo número. Lo repito, lo hago nuevamente, seleccionamos los valores correspondientes y desde la casilla inferior o el controlador de relleno damos clic a la derecha para que los datos pasen de forma automática. Nos pide que guardemos la contraseña, que guardemos este archivo con contraseña. Aún no lo voy a hacer porque vamos a hacer el procedimiento 2 o parte de él. Este procedimiento no lo voy a hacer completo, principalmente porque me interesa verlos en la tarde, de pronto a ver si se conectan, dado que es uno de los temas más importantes que tiene Excel. Y realmente me interesa ver y que entiendan en vivo cómo funcionan este tipo de referencias. Hay tres tipos de referencias existentes en Excel principalmente. Una referencia sencilla, una referencia absoluta y una referencia mixta. Entonces, a partir de estas tres referencias, podemos comprender muy fácilmente cómo llevar a cabo una estructura para ejecutar fórmulas y funciones, de tal modo que no necesitemos aplicar muchas fórmulas, sino que con una podamos resolver 1000 problemas. O si tenemos, por ejemplo, 1000 personas, que una sola fórmula nos sirva para esas 1000 personas. Entonces, ¿qué nos dice en este caso? Inserta una nueva hoja y cambia el nombre por tablas de multiplicar. Entonces, seleccionamos una nueva hoja y le vamos a cambiar el nombre. Recordemos que damos doble clic en donde incluimos la hoja y digitamos el nombre, tablas de multiplicar. De multiplicar. Cuando finalicemos de digitar el nombre, le damos la tecla Enter para guardar el nombre que acabamos de digitar. Y en el segundo caso de este proceso que estamos haciendo, nos dice que seleccionemos en la celda A2 el número 1. Entonces, en A2 vamos a poner el 1. Copie la lista de números, perdón, elabore una serie lineal en columnas con incremento del 1 y con el límite de 10 para aplicar, bueno, y apliquemos formato. Copie la lista de números y péguelas
o pegué estos números a partir de la celda B1 utilizando la opción transponer. Entonces, voy a hacerlo un poco más rápido, principalmente porque me parece un poco más efectiva esta opción. Voy a cambiarle directamente el color de la fuente, seleccionando las dos casillas o los dos números y aplicando el botón que nos permite cambiar, en este caso, el color de esos números. Voy a decirle que quiero ver los números en el centro de la pantalla o en el centro de la celda, aplicando la opción de la alineación. Y voy a poner un poquito el numerito más grande, utilizando esta A que tiene como una flechita de color azul hacia arriba que nos permite aumentar el tamaño de la fuente. Listo. Cuando tengamos estos dos numeritos con el formato previamente establecido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarlos o vamos a tomar cada una de estas casillas para desplazarnos hasta el número 10. Eso quiere decir que necesitamos 11 filas diferentes para seleccionar cada uno de los números que estamos involucrando. Seleccionamos los dos números, en este caso con el mouse. Tomamos en este caso la casilla o en este caso el controlador de relleno. Damos clic y sin soltarlo nos desplazamos hasta que lleguemos a la fila 11 y allí tendremos en este caso los 10 números. Cuando lleguemos a la fila 11, soltamos el mouse y en este caso tenemos los 10 números que estamos buscando. Discúlpenme un segundo. Listo, que pena con ustedes. Entonces, lo que nos piden en este caso es que no volvamos a escribir los números acá, sino que simplemente como ya tenemos estos 10 números para elaborar una tabla de multiplicar del 1 al 10, los tomemos, los utilicemos y de una vez los apliquemos para no tener que volverlos a escribir utilizando una herramienta que se llama transponer. ¿Cómo la usamos? Es súper sencillo. Tomamos los 10 números que acabamos de generar, con nuestro mouse los seleccionamos y damos control más la tecla C para copiar. Podemos dar también clic derecho, copiar, es otra opción, es otra manera, lo importante es que copiemos los números. Si no, seleccionamos, damos control C para copiar y nos ubicamos en la primera celda de B1 o en la primera celda que tenemos acá, porque este espacio debe quedar libre en este caso. Lo que vamos a hacer en este caso es dar clic derecho en esta celda que seleccionamos previamente. Perdón, copiamos de nuevo, copiamos, damos clic derecho y vamos a ubicar un botón que se denomina o se llama transponer. Observen que allí ya estamos viendo cuál es el resultado cuando transponemos un valor. Lo que tenemos en columnas podemos llevarlo a filas, lo que tenemos en filas podemos llevarlo a columnas. Es la forma en la cual podemos desarrollar la opción de pegado transponer. Entonces, verifiquemos, damos clic derecho a la casilla, en este caso de B1, porque allí vamos a copiar los números en la misma fila. Nos desplazamos a las opciones de pegado y dentro de estas opciones de pegado vamos a encontrar un botón que se llama transponer. Tiene una flechita en color azul hacia abajo y hacia la derecha que nos permite copiar los números de forma transpuesta. Damos clic en ese botón y automáticamente vemos que los números que teníamos, en este caso, en una misma columna, ahora los tenemos en una misma fila. Bueno, y lo que tenemos en una misma fila, ¿lo podríamos tener en una misma columna? Sí, y es exactamente el mismo proceso. Seleccionamos en este caso, por ejemplo, voy a tomar del 1 al 7, copiamos los números, damos control C nuevamente o clic derecho copiar. Nos ubicamos en una columna que esté libre, voy a tomar por ejemplo esta, que está un poquito alejada, inclusive un poquito más lejos puede ser esta. Damos clic derecho y vamos a encontrar nuevamente las opciones de pegado y en las opciones de pegado incluimos la opción transponer o damos clic en esta opción.
Y allí vemos que lo que teníamos en filas ahora lo tenemos en columnas y lo hicimos al revés, por decirlo de alguna forma o de alguna manera. Bien, entonces ese es como el primer procedimiento, es como el primer paso que nos están pidiendo. Luego nos dice que seleccionemos las columnas desde la A hasta la K y le asignemos como ancho de columna el número 6. Ya después de esto nos dice que elaboremos una fórmula para cada columna utilizando referencias absolutas para obtener los resultados de las multiplicaciones mostradas en la zona tabla de procedimiento 2. El punto 6 y los que siguen a continuación los voy a explicar ahorita en la tarde, sobre todo porque quisiera, o bueno, esperaría que se pudieran conectar para poderles explicar ese tipo de referencias y ya estas funciones que son mucho más sencillas, que son máxima, mínima, promedio, contar y contará. Realmente son muy sencillitas, lo vamos a hacer muy rápido, entonces no va a haber ningún problema con ellas. Pero sí me interesa principalmente explicarles cuál es la forma o de qué manera funcionan actualmente las referencias y eso nos va a permitir reducir o ampliar bastante nuestro trabajo. Entonces, lo último que vamos a hacer es explicar cómo se generan o cómo combinar, bueno, cómo darle un mismo tamaño a todas las columnas o a todas las filas. Lo que hacemos es lo siguiente. Nos ubicamos en la parte superior de la fila, ubicando la letra, en este caso la letra B. Observen, por favor, que cuando nos ubicamos en la columna B, nos sale una flecha de color negro que está viendo hacia abajo. Cuando demos clic en esta celda, vamos a presionar nuestro clic izquierdo, nuestro clic normal, y sin soltarlo vamos a desplazarnos hacia la derecha. De tal forma o de tal manera que todo nos salga en color gris. Esto significa que estamos seleccionando todas estas columnas. Lo que nos salga en color gris es lo que estamos seleccionando. Lo que no tenemos en color gris no lo estamos seleccionando. Listo, muy bien. Entonces repito, seleccionamos cada una de las columnas de tal forma que todas nos salgan en color gris y sobre cualquiera de ellas, puede ser la B, puede ser la E, puede ser la K, puede ser cualquiera, vamos a dar clic derecho y vamos a encontrar un botoncito, vamos a ubicar un botón que se llama ancho de columna. Clic derecho, ancho de columna. Nos dicen que el tamaño que queremos darle a este ancho de columna es un tamaño 6. Digitamos el número 6 en este caso y damos clic en aceptar. Entonces observemos que el resultado que estamos viendo es que automáticamente todas las columnas que seleccionamos tienen un mismo tamaño, son igualitas. Y en este caso tienen un tamaño 6 a comparación de las celdas que, por ejemplo, no seleccionamos. Vemos el ejemplo claramente entre la casilla K y la columna L. Lo mismo podríamos hacer para las filas. Aunque las filas no dice que lo hagamos, es básicamente el mismo procedimiento. Si tomamos o nos ubicamos desde la fila 2 hasta la fila 11, siempre seleccionando los números, no las letras, sino los números, desde el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, podríamos nosotros, al igual que lo hicimos hace algún momento, dar clic derecho y buscar un botón que se llama alto de fila. Aquí el tamaño es mucho más grande porque vean que aunque es 18, no es muy grande que podamos almacenar o guardar un valor. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, 6, ya realmente va a ser muy chiquitica, inclusive casi ni se ve. Entonces, en el caso de las filas, sí es necesario dejarle un poco de espacio o un espacio un poco más grande. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de, no sé, por ejemplo, 25 para ver también un ejemplo. Entonces, realmente no funciona como un cuadrado perfecto, por decirlo de alguna forma, de alguna manera.
de que aquí tenemos 6 y por 6 para generar un cuadrado perfecto porque las medidas son un poquito diferentes o las toma como referencias diferentes. Entre más grande, por supuesto, bueno, entre más tamaño, más grande se ve, entre más pequeño, pues justamente se reduce ese espacio. Esto, bueno, en este caso, este sí no lo estaba solicitando, solo quería como mostrarles ese ejemplo. Voy a dejarlo en 15, que me parece que está bien, para mostrarles ese primer ejemplo de cuál sería la forma en la cual tenemos que mostrar. Ahora, ¿cuál es la idea? Que yo podría, o sea, la idea de esta tarde es mostrarles cómo podemos generar una fórmula con el fin de que cuando la generemos o la arrastremos, nos dé un resultado de 100 números. Es decir, a partir de una sola fórmula, nosotros podríamos calcular el resultado de 100 fórmulas diferentes. Pero también podemos ver una fórmula para que a partir de una podamos calcular 10 fórmulas diferentes. Que es lo que les quiero enseñar precisamente en esta tarde. Pues bueno, ya hasta allí dejaríamos la clase, principalmente por lo que les cuento, para que podamos explicar en la tarde lo que queremos ver. Voy a dejarles las dudas o preguntas que puedan generar o que puedan surgir hasta las 12:30. A las 12:30 entonces iríamos a almorzar, volvemos a la 1:30 y después de la 1:30 entonces tendríamos nuestra clase, otras aproximadamente 2 horas, hasta las 3:30, un poquito más, un poquito menos, con el fin de que, bueno, luego de esto tengamos el espacio de realizar los ejercicios o las tareas que teníamos pendientes para que pues no nos dé como tiempo en la noche o no tengamos que utilizar más tiempo y le cojamos como pereza al curso. Traten de conectarse si les es posible. Digamos que este tiempo que utilizamos nos sirve también para desarrollar los ejercicios y las tareas y principalmente para aprender, que es lo que estamos buscando. Y cuando nos salen dudas o preguntas, podemos hacerlas allí mismo. A veces de pronto estamos viendo el video y tenemos una pregunta, pero ya es difícil poderla hacer porque no tenemos quien la responda. Y a lo mejor al otro día hasta se nos olvida que íbamos a preguntar. Y de pronto era una pregunta que tenían otras personas. Tenemos el chat abierto, tenemos el correo, tenemos la plataforma, cualquier duda, cualquier pregunta, siempre voy a estar muy atento a poderla solucionar. Espero contar con ustedes por la tarde, sería muy, muy bueno para poderles explicar este aspecto tan importante. Quiero resaltarlo, es que es realmente muy importante. Y bueno, les deseo que tengan una buena mañana, un resto de día excelente. Quedo muy atento a cualquier duda o pregunta.